Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso en donde usted nos esté viendo, escuchando y los que están aquí presentes. Hoy vamos a hacer un paréntesis en la serie que ha estado compartiendo el pastor Chuy de Enfrentando Gigantes. ¿Por qué lo vamos a hacer? Bueno, la respuesta tiene que ver con que hoy celebramos en México el Día del Padre, y por esta razón hoy vamos a hablar de los principios bíblicos que están relacionados con los padres, con esos varones en quien Dios ha confiado la hermosa tarea de ser pilares de una familia. Antes de iniciar, quisiera invitar a todos los que estamos aquí a cerrar nuestros ojos, a los que están en internet conectados, también a que hagamos una oración y pongamos este tiempo y dispongamos nuestro corazón a escuchar su palabra, que nos hable, que nos edifique, que cree en nosotros esa responsabilidad, que podamos reflexionar en nuestro accionar. Cierre sus ojos y ore conmigo. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Tiempo precioso que tú nos das de estar gozándonos en tu presencia, de adorarte, de exaltar tu nombre, Señor. Y hoy ponemos delante de ti tu palabra, que nos hables, que nos muestres nuestro accionar como padres. Y a cada varón, Señor, le des sabiduría, porque esta palabra no solamente es para los padres, sino para todos los varones, Señor, especialmente para ellos, Señor, para nosotros. Háblanos, que tu Espíritu Santo nos hable a nosotros en nuestro corazón, en nuestro razonamiento, Padre, y nos dé convicciones, Señor, cambie convicciones. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Amén. Muy bien, pues en México, y no sé en qué otras naciones, pero creo que en otras naciones también, hoy se celebra el Día del Padre. ¿Y a qué se refiere esta celebración? El Día del Padre, bueno, se ha destinado un día para celebrar, para honrar la labor que cada padre tiene, que cada varón tiene, y que viene asociada con la bendición de ser padre. En muchas familias hoy, la esposa y los hijos reconocen esta labor. Hoy es un día especial para muchos jóvenes, para muchos hijos, para muchos niños, que celebran el Día del Padre, el día de su héroe. Y este pensamiento lo afirman muchos jóvenes. Hoy muchos jóvenes afirman, fíjese bien, afirman tener al mejor padre del mundo. Hay mensajes por todos lados de que para el mejor padre del mundo y para el mejor padre del mundo, los jóvenes eso piensan. Pero la verdad es que los únicos que tienen al mejor padre del mundo son mis hijos. Los demás creen, pero seguramente que yo también pienso lo mismo, ¿verdad? Creemos. Pero al final de cuentas, para muchos padres, hoy es un día especial, porque reciben o recibimos las muestras de cariño de nuestra esposa y nuestros hijos, las muestras de respeto de nuestros hijos. Tal vez hoy solamente vamos a recibir regalos virtuales por la situación, y tal vez no va a haber regalos,
Y muchas veces, o bueno, por ejemplo, hace unos días celebramos el Día de las Madres y pues todas las madres se quedaron sin regalo. ¿Por qué? Porque la excusa fue: mami, no pude comprarte regalo porque todo estaba cerrado. Todo estaba cerrado. Y hoy igual, la situación sigue igual. Pero es un día de felicidad para muchos, pero no para todos. Para otros es un día triste, porque quizá no tienen a su padre. Y mire qué tristeza, hoy mismo que estaba dando Toño la noticia de este varón que falleció el día de ayer, un padre, y que conocemos a sus hijos, y que pues es una desgracia que hoy están tristes por este motivo. Muchos ya no tenemos a nuestro padre físicamente, pero en esas circunstancias es entendible. Hay un hecho donde es triste que niños jóvenes nunca han tenido un padre, porque este padre les abandonó, o muchas veces lo tuvieron ahí físicamente, pero emocionalmente tampoco lo tuvieron. Esto no es nuevo. Esto de la escasez de un padre o de la falta de un padre, y no por muerte, sino porque es una situación de abandono, emocional y físico. Esa sí es una verdadera tragedia. La Biblia nos habla de este hecho y nos habla de este asunto como algo importante y como una carencia en todos los tiempos. Esto lo encontramos en Proverbios 26, dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y mire cómo se refiere esta escritura no solamente al padre, sino específicamente a los hijos, a los padres. Dice, el versículo 7 dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Esta escritura se está refiriendo no solamente a un hombre, sino que se está refiriendo a un padre, porque dice: sus hijos son dichosos después de él. La dedicatoria, la instrucción o la situación se refiere a un padre. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. No hay hombres malos. El hombre que habla de sí mismo no dice: yo soy un malo, ni dice: yo soy un mal padre, ni dice: yo hago esto como motivo de orgullo. Todos hablan como que si verdaderamente fueran íntegros. Pero la Biblia dice: pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es muy común encontrar hombres hablando de sí mismo. Muchos hablan maravillas de sí. Sin embargo, esta opinión no cuenta. Y no cuenta porque es el mismo hombre el que habla de sí mismo. La Biblia nos hace una pregunta. La escritura de Dios y Dios mismo, el salmista, hace una pregunta. Salomón, perdón. Yo quisiera hacer esta misma pregunta en este día. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Un hombre de verdad abarca muchas cosas, muchos aspectos. Y cuando yo leo aquí, dice: ¿quién lo hallará? Me da la impresión como si son escasos, si no es común encontrar. Me da la impresión de que hay una falta de hombres con esta característica, con esta definición. La respuesta es afirmativa. Hay muchos hombres que no reúnen los requisitos de hombres de verdad. Hay muchos padres que no reúnen esta afirmación y reúnen todas las cualidades que un hombre debe de reunir. Y
La escritura, cuando nos habla de esto, es porque Dios mismo está buscando este tipo de hombres. ¿Dónde están esos hombres? También nos habla que las mujeres están buscando este tipo de hombres. Hoy en día hay gran cantidad de mujeres que no se quieren casar, jovencitas que no se quieren casar. Y no se quieren casar porque dicen: es que no hay hombres que valgan la pena. Esa es otra definición. A hombres de verdad, ¿quién los hallará? Hay mujeres que piensan que hoy en día no hay hombres capaces de guiar una familia, capaces de ser su cabeza. Y los niños y los jóvenes también están buscando. Los niños anhelan tener un padre de verdad. Los niños no pueden decidir: voy a buscar un padre. No, ya tienen uno. Y para algunos tienen la bendición y otros tienen el anhelo de tener un padre conforme a los principios de Dios. Cuando nosotros leemos esta escritura, nosotros podemos pensar entonces que la persona más importante de una familia es el padre, es el varón. Y aquí a lo mejor muchos se me vendrán y no estarán de acuerdo conmigo. Sin embargo, la importancia que le da la palabra de Dios al varón tiene que ver con, no es porque sea el hombre más importante, porque es el más valioso o al que se le debe de rendir todo el honor y el servicio y todo. No, se refiere a que es el más importante porque él tiene la responsabilidad. Sobre los hombres recae la responsabilidad de formar, de educar. Al hombre se le ha dado la responsabilidad de que todo marche bien en una casa. Y si las cosas marchan bien en casa, seguramente que en el mundo exterior también marcharán bien. Dios le dejó la responsabilidad al varón de la creación completa. En Génesis 2:15 dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, dice la palabra de Dios. Le dejó la responsabilidad de cuidar. Le dejó la responsabilidad de cultivar. Yo no sé si usted entiende lo que es cultivar, pero si usted tuviera un cultivo, cualquiera que este sea, de lo que usted me quiera decir, el propósito de un cultivo es llegar hasta el final, hasta recoger el fruto de lo que se está cultivando. Y Dios le dio al hombre la responsabilidad de cultivar y de cuidar. En este caso, ahí en el ejemplo es el Edén. Pero en nuestro caso, los que estamos casados y los que están en camino de casarse, es cultivar nuestra familia. El fruto de la relación de un hombre y una mujer son los hijos. Y esos hijos son los que hay que cultivar, hay que cuidarlos para tomar el fruto. Dios le dejó también la responsabilidad de guiar a la familia. Y a la primera que va a guiar es a su esposa. En Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El hombre fue puesto en una relación matrimonial como la cabeza. Tiene la función, la responsabilidad de guiar, de dirigir. Y aquí entonces tenemos que la gran responsabilidad, y yo quisiera dedicarme en este momento a hablar de la labor que Dios le dejó al hombre de formar una familia. Entendemos que tenemos una sociedad con una mujer. Esta mujer es nuestra compañera, es la compañera del hombre, pero verdaderamente quien tiene la responsabilidad directa de Dios de cuidar, de proteger y de amar a una familia es el hombre.
El hombre es el responsable de que todas las cosas funcionen bien. Y quiero que entienda bien y que escuche bien lo que le voy a decir. El hombre en una familia se va a convertir en la influencia más poderosa que va a tener su familia. Entiéndalo bien, el hombre es la influencia más poderosa de una familia. Después de Dios, el hombre es el quien va a influir a su familia. Los varones vamos a determinar el rumbo por donde va a caminar la familia, por donde va a ir la familia. El padre o el varón será el modelo por el cual se va a reproducir los hijos, la familia. Y yo pregunto, ¿cuál será ese modelo de esposo y de padre que agrade a Dios? ¿Cuál será ese modelo que agrade a la esposa? Si nosotros le preguntáramos a una esposa cuál sería el modelo que le gustaría seguir o tener en su esposo. Y si le preguntamos a un hijo cuál sería el modelo que quisieras que tu padre fuera contigo. Hay un solo modelo que produce resultados satisfactorios. Hay un solo modelo que produce hijos conforme al corazón de Dios. Y este modelo es aquel que está basado en la palabra de Dios. Hay otros muchos modelos más que hombres siguen. Hace unos días yo platicaba con algunos hermanos y yo le decía que yo tenía el modelo que vi en mi casa con mi abuelo, con mi padre. Ese es el modelo que yo tenía y seguramente era el modelo que yo iba a seguir y que iba a replicar en mi familia. Le quiero platicar algo. Mire, cuando estábamos recién casados o teníamos poco de casados, en mi vida antes de Cristo, yo acostumbraba a juntarme con amigos a tomar. Y ya casado, en una ocasión, mis amigos, los compañeros de trabajo que yo tenía, me dijeron que pues fuéramos a mi casa a reunirnos. Y fuimos a mi casa y nos reunimos. Y llevamos cervezas y empezamos a tomar. Y mi esposa me dijo, ya que se fueron, mi esposa me dijo, oye, aquí en casa no traigas a nadie de esos amigos. Y la verdad es que yo me arrepentí porque estaba ahí y yo decía, esto no es lo que yo quiero. Pero ahí estaba. Y yo decía, esto es lo que yo no quiero. Y ahí estaba otra vez. Y cuando viene mi esposa y me dice, y yo me quedé pensando y dije, ¿por qué estoy haciendo esto? Esto no es lo que yo quiero para mi familia. Esto no es lo que yo quiero para mis hijos. Y nunca más volví a hacer eso. La pregunta de este momento en que nosotros estamos celebrando el Día del Padre y que nuestros hijos dicen que tú eres el mejor padre del mundo. Yo te hago una pregunta a ti. ¿Qué clase de padre quieres ser tú? Tú, bueno, ¿qué clase de padre quieres ser tú? La respuesta pudiera ser obvia. Bueno, yo quisiera ser ese padre que mi hijo presume, el mejor del mundo. Yo quisiera ser el mejor padre del mundo. Tal vez si tuvieras tiempo un poquito más, quisiera ser ese padre que es el modelo en la Biblia. Un padre conforme al corazón de Dios, conforme al principio bíblico. Un padre que pone en práctica la palabra de Dios antes que nada. Y todos quisiéramos ser padres
que se sienten seguros, que se sienten satisfechos de la labor que han hecho o que están haciendo actualmente. Hace unos días, leyendo un artículo en un libro, leí una frase que me impactó. Dice, el escritor dice: todo mundo quiere tener hijos, pero nadie quiere ser padre. Hay una gran diferencia. Todo mundo quiere tener hijos. Es un orgullo tener hijos para muchos, incluso por sobre las mujeres. Si tú le preguntas a los hombres cuando están recién casados y no han tenido hijos, le preguntas: ¿qué quieres? O sea, está embarazada la mujer por primera vez y le dices: ¿qué quieres que sea? Y normalmente un hombre. Quiero tener un hombre. Hay muchos que dicen: yo quiero tener hijos, porque pues, es un orgullo y es una continuidad de la persona. Yo quiero tener hijos. El asunto es: ¿cuántos quieren ser padres? ¿Cuántos quieren ser padres? Tener hijos no significa ser un buen padre. Para ser padre se necesita aprender. Y aprendes a ser padre en la práctica diaria. Nadie llega al matrimonio sabiendo ser padre. Nadie puede ir a una universidad a tomar un curso de cómo ser el mejor padre del mundo. Ser padre implica una labor que esta labor es la que nos capacita día con día a convertirnos en padres. Pero los que se van a convertir en padres son aquellos que dedican tiempo a esta labor. Son aquellos que conviven, son aquellos que están ahí pegados. Yo recuerdo cuando tuve mi primer hijo, que fue una niña, que mi esposa un día al principio la bañábamos en una bañera, en una tinita, donde cabía, pues estaba chiquita. Pero fue creciendo. Mi esposa me decía: ¿me ayudas a bañar a la niña? Y yo le dije: pero yo no sé bañar a la niña. Me dijo: pues tienes que aprender. Y dije: va. Entonces entré al baño y me dijo mi esposa: no, ponte una playera para que no se te resbale. Y yo dije: ok. Aprendí a cambiarla, sus pañales. Y al principio, pues, como no estás acostumbrado, decías: ay, así como que, ay, y que te embarraras los dedos, ay. Pero después fue común y yo no había problema. Aprendí. Con la práctica ya no me embarraba los dedos. Aprendí muchas cosas. Fue creciendo y con ella mi experiencia creció. Y llegó el segundo hijo y ahí ya no tuve problema cuando mi esposa me dijo: ¿lo bañas? Sí, yo ya sabía cómo hacerlo. ¿Lo cambias? Sí, ya sabía cómo hacerlo. La vida, la relación diaria con los hijos es la única que nos capacita a ser padres. La única que nos va a determinar, esta relación diaria es la única que nos va a capacitar a ser buenos padres o malos padres. ¿Qué puede pensar de una persona, de un hombre que nunca está en su casa para aprender o ayudar o participar en la formación del hijo, en cambiarle el pañal, en bañarlo, en darle el alimento, en prepararle su alimento? En Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino. Este es el fundamento del padre. Instruye al niño en su camino. La verdadera labor de un padre es instruir, hermano.
La gran responsabilidad de un padre, más allá de ser el proveedor, porque muchos creemos que nuestra labor es trabajar para que no le falte nada, y cuando decimos esa frase nos estamos refiriendo a cosas materiales, que no le falte comida, que no le falte vestido, que no le falte zapatos, que no le falte la universidad, que no les falte esto, que no les falte cosas materiales. Pero la gran responsabilidad es instruir. Instruir es muy diferente de proveer, son dos palabras diferentes. Instruir tiene que ver con formar, con capacitar, con ser un modelo de su hijo. Proveer tiene que ver con alimentación, con proveer cosas materiales, con llevar cosas materiales, pero son dos cosas diferentes. Instruir tiene que ver con enseñar, tiene que ver con formar. Instruir tiene que ver con pasar tiempo con el hijo, pasar tiempo. La única manera de instruir a un hijo es pasando tiempo con él. No hay otra manera. No hay otra manera. Yo recuerdo hace algunos años, éramos 3 amigos, 3 jóvenes aquí en la iglesia que teníamos hijos. Uno era Eduardo, que ya está con el Señor; otro era Toño, que aquí está; y otro era yo, que todos los días nos íbamos a jugar, a hacer deporte, y para nosotros era muy importante. Y jugábamos, y jugábamos 2 y uno retaba, y el que perdía dejaba su lugar al que estaba haciendo la reta. Y así nos pasábamos las mañanas. Y un día viene Toño y nos dice: hasta esta semana cuentan conmigo, porque la siguiente semana ya no voy a estar con ustedes. Y todos: ¿pero por qué? Es que le voy a dedicar tiempo a mi hija. Voy a pasar tiempo con ella. La voy a llevar a la escuela. Yo le dije: que lo haga tu esposa. Cómprale un carro, no seas codo, y que ella lo lleve. Dijo: no, es que yo lo quiero hacer, yo quiero pasar tiempo con ella. Y nosotros no estuvimos de acuerdo y le dijimos, y nunca pudimos hacer lo que cambiara de opinión. Al cabo de los años que yo leí esta palabra, dije: Toño tomó la mejor decisión. Hizo a un lado a sus amigos en ese asunto y dedicó tiempo a sus hijos, a su hija, a instruir, a enseñar. La única manera de instruir a tu hijo es pasando tiempo con ellos, dedicándole tiempo. La instrucción al niño, cuando dice Proverbios 22:6, dice: instruye al niño en su camino. No nos deja, o no nos debe de dejar duda, que lo más importante no es proveer, sino instruir. Eso es lo más importante. La gran responsabilidad de un padre, más allá de ser proveedor o de ser un protector, es instruir. Si tú dedicas tiempo, seguramente que te convertirá en el mejor padre del mundo. Las mejores experiencias que tu hijo tiene de ti es cuando dedicaste un tiempo para estar con él, cuando dedicaste tiempo para caminar con él, para llevarlo a pasear, para jugar fútbol, para nadar, para jugar luchitas, para arrastrarte jugando a los carritos, o que dedicaste tiempo a jugar a las muñecas con tu niña. ¿Cómo voy a hacer eso? No hay otra manera de ser el mejor padre del mundo. No hay otra manera. Yo decía que la mayor influencia que un hijo tiene es la de un padre. La pregunta es para nosotros:
¿Cuál es? ¿Qué te imaginas que es la mayor influencia que va a tener un padre sobre la vida de sus hijos? En un ejemplo de una relación en casa, mire, puedes tener 1, 3, 5, 10 hijos, pero tu ejemplo es lo que cada uno de ellos va a beber. Y quiero que me entienda el ejemplo o la expresión. Tu ejemplo es lo que tu hijo va a beber todos los días. Es lo que va a comer. Un acto o una acción tiene más impacto sobre una persona que 1000 palabras. Tiene más impacto lo que él ve que haces, y especialmente lo que él ve que tú haces con él, que cualquier frase. Muchas veces tú le puedes decir a tu hijo: no, hijo, eso no se hace. No, hijo, eso no está bien. No, hijo, no hagas eso. Pero ¿qué pasa cuando tú haces eso que le dices que no haga? ¿Cómo puede un padre decirle ahí a un hijo que no haga, que no diga malas palabras, cuando su forma de hablar y de expresarse es con malas palabras? Hay una contradicción. Todos los padres hemos tenido la oportunidad de impactar la vida de nuestros hijos desde su primer día de vida hasta el día de hoy. Proverbios 22:6 es el fundamento de esto que yo le estoy diciendo. Dice: instruye al niño en su camino. Y sigue diciendo: y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vea la solidez de la palabra de Dios. Vea la solidez de este fundamento. Instruye al niño en su camino. Es decir, instruye al niño cuando está pequeño. Porque ahí dice: instruye al niño. Un niño es alguien que tiene pocos años de vida. Un niño es aquel que puede ser un mes, un día, hasta 10, 12 años. Siguen siendo niños, y es el tiempo en que tú lo instruyes. Y dice: y cuando fuere viejo, no se apartará de él. La instrucción, acompañada del ejemplo, es más poderoso de lo que tu hijo va a aprender en la calle. Tu instrucción y tu ejemplo será más poderoso que lo que tu hijo enfrentará. Los ataques del enemigo, las tentaciones serán más importantes, serán más sólidas que lo que él va a encontrar en su caminar cuando tú no estés. Sabes que nuestros hijos y nuestras hijas son tentados y acosados cuando nosotros no estamos con ellos, en la escuela, en el campo de fútbol, en la unidad deportiva, en la calle. Ahí es donde son asediados. Pero lo que tú sembraste en él, lo que tú sembraste cuando niños, estará en su corazón y será una influencia poderosa. Y yo decía que el padre es la influencia más poderosa de un hijo después de la de Dios, después de la influencia de Dios. Y según lo que dice la palabra de Dios, esta influencia, este modelo de paternidad permanece aún cuando fuera viejo. Dice: y cuando sea viejo no se apartará de él, porque fueron principios sembrados en su niñez y ahí están de una manera sólida. Es hermoso escuchar frases en personas que dicen: lo aprendí de mi padre. Esto lo aprendí de mi padre. Mi padre me enseñó a hacer de esta manera. Mi padre me enseñó. Qué bendición. Tú que hoy me estás escuchando, que tú puedas tener ese recuerdo de tu padre.
a ser íntegro, a decir la verdad, o a hablar de esa manera como hablas, a respetar. Esto lo aprendí de mi padre. Pero también escuchamos frases de alguien que dice: cómo me hubiera gustado que mi padre me hubiera enseñado a hacer de esta manera. Cómo me hubiera gustado. O alguien que puede estar pensando hoy: yo no tuve esa bendición, yo no tuve un padre que fuera ejemplo, yo no tuve ese varón en mi casa. Yo quiero mostrarle, mi hermano, hasta dónde llega el impacto en los hijos también de una mala paternidad. Porque hay el ejemplo de los hijos de un hombre que se dedica, que por sobre sus amistades, por sobre sus aficiones, por sobre sus gustos, dice y encuentra y se da cuenta que lo más importante es dedicarle su vida, el tiempo a sus hijos. Hoy yo le puedo mencionar, y tristemente, mis hermanos, tristemente los ejemplos se repiten en cada familia y en cada generación. Si yo hubiera sabido esto cuando yo tenía a mis hijos pequeños, hubiera dedicado todo el tiempo para ellos. Si yo hubiera seguido el ejemplo de Toño en su momento, hubiera dedicado más tiempo a mis hijos. Y yo le quiero decir algo: hoy mis hijos ya se fueron de casa y hoy estamos solos, mi esposa y yo. Hoy estamos solos. Mis hijos se llevaron una enseñanza que hoy yo valoro, hoy yo la valoro y digo: debí de haber dedicado más tiempo, porque el tiempo de los hijos es corto y se van. Mis hijos ya se fueron. Hay un impacto en la formación de los hijos, un impacto positivo, y hay un impacto negativo. ¿Hasta dónde llega el impacto de una mala paternidad? Estamos viviendo tiempos donde es evidente la crisis por la que atraviesan las familias. Es evidente la crisis por la que atraviesa la paternidad. Es evidente que el hombre como tal, el padre como tal, está en una tremenda crisis. Y me viene otra vez esa frase que yo le mencionaba, que le encontré ahí, que dice: todos quieren tener hijos, pero nadie quiere ser padre. Porque ser padre implica dedicar tiempo a tus hijos. Dedicar tiempo por sobre tus gustos, por sobre cosas que te satisfacen a ti. Esto me lleva también a reflexionar en Proverbios 26. Muchos proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hay una escasez de padres responsables. Hoy en día lo podemos constatar. Hay una gran escasez, mis hermanos. Y esto lo podemos ver, cuál es el impacto de una mala paternidad, cuál es el impacto de hombres que no han tomado el tiempo para dedicarlo a sus hijos. Hoy es más que nunca evidente esta crisis. ¿Dónde están esos hombres dispuestos a dedicar tiempo para cumplir su responsabilidad de padres? ¿Dónde están esos hombres dispuestos a ser ejemplo? ¿Dónde están esos hombres dispuestos a impactar a sus hijos con sus palabras, con sus dichos? ¿Dónde están esos hombres dispuestos a impactar a sus hijos con sus actos? Le voy a mencionar unas cifras que yo tomé hace un tiempo en una enseñanza a matrimonios. No la he actualizado, pero seguramente que pudiera ser más grave de lo que yo le voy a mencionar. Y estos datos nos hablan de esa crisis
que está afectando a las familias, estadísticas, que ahí están. Mire, el 70% de los suicidios, 70% de los suicidios que ocurren en adolescentes se da en familias donde el padre no estaba presente, donde el padre se había ido de casa. El 73% de los embarazos en adolescentes se dio en familias donde el padre no estaba presente. El 78% de los adolescentes que abandonaron sus estudios se dio en familias donde el padre no estaba presente. El 80% de los niños y adolescentes involucrados en el consumo de alcohol y drogas se da en familias donde el padre no está presente. El 90% de niños y adolescentes sin hogar se da en hogares donde el padre no está presente. El 85% de adolescentes en prisión se da en hogares donde el padre no está presente, donde se ha ido de casa. El 90% de los jóvenes que se involucran día con día con el narcotráfico se da en familias donde el padre no está presente. El 95% de las mujeres casadas se sienten solas, se sienten abandonadas, aunque muchas veces el varón ahí está en casa. El 90% de las personas, mujeres e hijos que se sienten abandonados, se da en familias donde el padre está presente, pero emocionalmente está ausente. Todos estos datos nos hablan de una crisis familiar. Todos estos datos nos hablan de una crisis familiar. Pero esta crisis se origina porque el varón, el padre, ha abandonado su responsabilidad. En todos estos casos, la mujer, la madre, es la que ha estado ahí, es la que ha dado la cara, es la que ha tratado de sacar la responsabilidad. Pero esto ha traído un desgaste en las mujeres. Y ahí tenemos hijos e hijas que no se quieren casar. Señoritas que no quisieran involucrar su vida con un varón porque le puede salir igual que el papá. Porque ese es el ejemplo que ellos tienen. Ese es el impacto que dejó ese varón en esa familia. Obviamente que la pregunta es: ¿hasta dónde llega el impacto en los hijos por una mala paternidad? La respuesta es evidente. Es evidente, mi hermano. Corazones lastimados, hijos afectados, incluso hijos con odio a sus padres, que no quieren saber. Y yo le pregunto también en esta mañana: ¿qué se requiere para impactar el corazón de tus hijos? ¿Cómo le hago para impactar ese corazón que Dios puso en mis manos para ser impactado por mi ejemplo, por mi actuar, por mi responsabilidad? Lo primero, se requiere un hombre que entienda cuál es su responsabilidad de padre. Se requiere un hombre que lea la palabra de Dios, que medite, que ponga por obra lo que Dios le ordena a cada varón. En Deuteronomio 6 podemos leer claramente a qué se refiere. Deuteronomio 6:1 dice: estos pues
Después de una larga explicación de Moisés, después de hablar con el pueblo y después de reunirlo y después de reunir a todos los varones y decirles, estos pues, les habla que hay unos mandamientos que hay que seguir, hay unos mandamientos que no son opción, es una obligación. Un mandamiento no es una opción, un mandamiento es un mandato para cumplirlo. Dice, estos pues, después de toda esta explicación y de narrar lo que sucedió, le dice, ok, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñara. Le dice Moisés al pueblo, estos pues son los mandamientos que Dios me mandó que les enseñara a ustedes, para que los conozcan, pero especialmente para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Este será el estilo de vida que tú tendrás que tener ahí donde vas a vivir. Cuando tú aceptas ser el esposo, cuando tú aceptas ser el padre, ese es el compromiso que adquieres delante de Dios, poner por obra los mandamientos en esta nueva forma de vida que tú vas a tener a partir de hoy. Dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando, viviendo, guardando estatutos y mandamientos que yo te mando. Pero aquí hay un orden. Dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Hay un orden, mi hermano, hay un ordenamiento. Dios le dice a Moisés, ve, instruye y ve y diles, esto es lo que tienen que vivir, de esta manera se tienen que comportar. ¿Y quién le está hablando? Directamente a un padre, a un jefe de familia. Y no hay duda de que es un padre al que le está hablando. Le dice, tú, tu hijo. Por eso digo, se refiere a un padre, porque le dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Y si usted se fija, esta palabra es tan actual y se va recorriendo, así va. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. El día que tú mueras, el que toma ese lugar de tú es tu hijo. Y se va hacia adelante, de generación en generación. Los miembros de este pueblo de Israel tenían la obligación de vivir conforme a este ordenamiento. Los miembros de este pueblo Israel tenían la responsabilidad de guardar los mandamientos que Dios le dio a Moisés en el desierto. Cuando seguimos a través de la historia hasta el tiempo de Jesús, el mandamiento sigue siendo el mismo. El ordenamiento sigue siendo el mismo. Y Jesús los estaba cumpliendo, los mandamientos. Y no solamente eso, sino que le añadió más a esos 10. No han perdido vigencia y hoy en día los mandamientos siguen siendo los mismos para los que hoy vivimos en el reino de Dios. No somos judíos, somos hijos adoptivos, pero vivimos bajo las mismas reglas, bajo el mismo ordenamiento, bajo la misma estructura de Moisés. Lo que recibió de Dios es lo que ha pasado de generación en generación hasta llegar a nuestros días. Sin embargo, mis hermanos, hoy en día yo le pregunto, muchos no saben los 10 mandamientos, no los conocen. No los conocen. No saben que hay 10.
Incluso no saben cuál es el orden. Y si no los conoces, ¿cómo los puedes vivir? Y si no los conoces, ¿cómo los puedes aplicar? Y si no los conoces, ¿cómo puedes impactar con ellos a tus hijos? Hay algo que es muy relevante en esta enseñanza. Si leemos el versículo 6, dice: y estas palabras que yo te mando hoy, Deuteronomio 6:6, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y las escribirás en tus puertas. ¿Qué manera de entender la palabra de Dios? Eso es como Dios puede decir, es la única manera que tú puedas impactar el corazón de tus hijos, cuando tú estás impactado con esa misma palabra. Y el primero que va a impactar es a la persona, al padre, a la primera persona. Dice: estarán sobre tu corazón. Mire cómo es más allá de estarán sobre tu pensamiento, estarán sobre tu intelecto, estarán sobre tu agenda, o estarán en tu computadora o en tu libro. No, dice en tu corazón. En tu corazón. Necesitas que la palabra de Dios esté arraigada en tu corazón. Necesitas que esta frase estará sobre tu corazón. Habla de que debe de haber una pasión en tu corazón por lo que tú crees. Una pasión. Las pasiones, cuando tú estás apasionado con algo, llena toda tu vida, llena todo lo que tú eres, llena tu pensamiento, llena tu corazón. Y cuando yo leo esto, me habla de una persona que está apasionada con la educación, la formación de su hijo. Dígame si no es así con todo lo que dice que debe de hacer un padre. La repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, hablarás de ellas andando por el camino, hablarás de ellas al acostarte, hablarás de ella cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Acaso no es una persona que está, y voy a usar esta palabra, obsesionada con impactar el corazón de su hijo con la palabra de Dios? Y no solamente es hablarle de los 10 mandamientos, es hablarle en general de todo lo que implica la relación con Dios. Cuando alguien se apasiona con algo, es aquella persona que trata de que esté presente esa pasión en todos los actos de su vida. Si la palabra de Dios está en tu corazón, entonces esa palabra de Dios estará presente en cada vez que tú estás con tus hijos. Tratarás de impregnarlo en tu corazón. Y es decir, lo tendrás que hacer cuando ellos son niños, cuando ellos aceptan todo, cuando ellos son unas esponjas, cuando ellos reciben tu enseñanza. Tengo un nieto con el cual he estado conviviendo últimamente. Y por ejemplo, ayer íbamos, me estaba acompañando él, y yo le dije una palabra que yo sabía que no conocía. Y volteé y me dice: ¿qué significa eso, abuelo?
Y le expliqué qué significaba eso. Dijo, lo recibió. Cuando llegamos a casa, lo primero que hacemos es lavarnos las manos. Hijo, lávate las manos. Él no puede decir que no, porque me está viendo que yo lo estoy haciendo. Es un ejemplo. Tú no le puedes decir al hijo, hijo, recoge tus juguetes cuando tú tienes tus libros tirados. Tú no puedes hacer eso, pero cuando tú tienes una pasión en tu vida, y aquí la palabra de Dios se refiere a que la palabra de Dios y sus mandamientos deben de estar en tu corazón, para que de ese corazón brote la pasión por formar, por educar. Y aquí te dice la palabra de Dios cómo es esto de impactar a un hijo. Las repetirás, las repetirás, las repetirás. Ayer yo le pregunté, porque está en un proceso de aprendizaje de los números, y yo le dije, ¿cuál es este número? Y se quedaba ahí pensando, y lo que yo hice, tengo que hacer que él aprenda a diferenciar. Y yo le empecé a repetir, este número es esto, y este número es esto, y le ponía ejemplos para que él me dijera el número del que se trataba, y lo estaba repitiendo una vez, otra vez, otra vez, otra vez, hasta que llegará el día en que él pueda decir, ese número es ese, porque yo lo aprendí y ese es, y estoy seguro. La repetirás a tus hijos. ¿Dónde la repetiré? Bueno, solamente cuando nos vamos a dormir. No, la repetirás, hablarás de ellas, dice, estando en tu casa, andando por el camino, es decir, fuera de tu casa, cuando andes con tu hijo. La repetirás al acostarte, la repetirás cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano, las atarás. Cuando tú atas algo, ahí te acompaña todos los días, a donde tú vayas, donde tú estés, ahí te acompañará todos los días. Estarán como frontales en tus ojos. Mi esposa me pone mensajes ahí en el espejo que yo uso todos los días. Al levantarme, lo primero que hago es ir a ese espejo, y lo primero que veo es el mensaje que puso mi esposa, y me bendice. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuál es tu pasión? ¿Será acaso impactar la vida de tu hijo? ¿Será acaso impactar el corazón de tu hijo? ¿Será acaso impactarlo de la misma manera como Dios ha impactado en tu corazón? Como la palabra de Dios ha impactado tu vida de tal manera que tú has cambiado. Hoy en día hay personas que están tristes porque no hay fútbol. No hay fútbol. No hay deportes, no hay béisbol, ni hay básquetbol, ni hay no, nada, no hay nada de deportes. Y están tristes porque su pasión era ese deporte. Y muchos impactan a sus hijos el deporte que les gusta. Otros están apasionados con la televisión, pasan horas en una televisión, al frente de una televisión, mirando la televisión. Escuché un pensamiento también. Que un niño le decía a su padre: papá, yo creo que nosotros aprenderíamos más de la Biblia si lo pasaran por la televisión, ¿verdad? ¿Por qué?
porque dedican horas a estar mirando la televisión. Otros están apasionados con el trabajo, dedican grandes jornadas, dedican todo el día a su trabajo, salen temprano y regresan tarde. Y regresan y la esposa le pregunta: ¿cómo te fue? Bien, ¿y qué tal? No, tengo muchísimo trabajo. No, si tuviera más horas yo seguiría trabajando porque necesito cumplir con el trabajo. La pregunta es: ¿te apasiona tanto tu trabajo que no quieres quedar mal con tus clientes? ¿Te apasiona igual que impactar el corazón de tu hijo? Otros tristemente están apasionados con el alcohol o las drogas, otros con la música, otros con la computadora. Otros pasan tanto tiempo con la computadora, con el teléfono, con los chats. Y todo esto ha llevado al varón a abandonar esa preciosa labor que Dios nos encomendó cuando quisimos tener hijos. Pero el querer tener hijos viene asociado con que tengas el gusto de ser padre, de impactar el corazón de tu hijo. Hoy yo preguntaría a muchos: ¿quién fue el que impactó tu corazón? Porque muchos no tuvimos la bendición de tener un padre cristiano. Para muchos fue Dios directamente quien nos rescató. Pero nosotros no tenemos que seguir ese mismo modelo. Nosotros no tenemos que seguir ese mismo patrón. Si nuestros padres no nos impactaron de esta manera, como dice la Biblia, nosotros sí tenemos la oportunidad de impactar a nuestros hijos, transmitiéndoles lo que hay en nuestro corazón. Pero el asunto es: ¿qué hay en tu corazón? Qué bendición que hoy celebramos el Día del Padre. Y qué gratificante para muchos es escuchar esos mensajes que mandan los hijos. Incluso hay una frase que a mí me impactó la primera vez que la escuché, que dice: tú eres el mejor padre del mundo mundial. Y yo cuando leí dije: ¿cómo es el mejor padre del mundo mundial? Está haciendo un énfasis de que eres el mejor padre del mundo. Pero mis hermanos, ¿cómo yo quisiera que esto no fuera un eslogan? ¿Cómo yo quisiera que verdaderamente el hijo verdaderamente estuviera convencido de que lo está diciendo no por un cumplido, sino porque verdaderamente es tu labor? Que tú eres esa realidad, que tú eres ese padre que habla la Biblia. ¿Cómo pensar que ya no hay una búsqueda de un hombre de verdad en tu casa? Sino que en verdad eres una realidad en tu casa. Tú eres ese hombre, tú eres ese padre. En Deuteronomio 5:29 dice: ¿quién diera que tuviese tal corazón? ¿Quién tuviera tal corazón? Del corazón que le estoy hablando. Dice que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Si tú quieres que a tu hijo le vaya bien para siempre, este es el principio de la Biblia: que los mandamientos de Dios estén en tu corazón para que tú los puedas transmitir a tus hijos.
y que siempre les vaya bien. Este es un anhelo de todos los padres. Yo quiero que a mi hijo le vaya bien. Yo quiero que a mi hijo le vaya bien. Y muchas veces te esfuerzas que le vaya bien pensando en que yo quiero que estudie para que le vaya bien. Yo quiero que emprenda este negocio para que le vaya bien. Y siempre pensamos en que el irle bien tiene que ver con las cosas materiales. Muchas veces padres se sientan con sus hijos a hablar y a ponerse de acuerdo qué van a estudiar. Y piensan cuál es la carrera más redituable de este tiempo. Yo recuerdo cuando yo tenía que tomar la decisión de qué carrera tomar, qué carrera estudiar, para que cuando yo fuera un profesionista me fuera bien. En aquel tiempo no había las carreras que hoy son de moda y que les va bien. En aquel tiempo, todo el tiempo la medicina ha sido una muy buena carrera, leyes ha sido una buena carrera, al paso del tiempo comercio internacional ha sido una buena carrera para que les vaya bien a los hijos. Hoy en día el estudiar medicina, pero desde el punto de vista médico plástico, es buenísimo. Todos quieren que sus hijos estudien eso para que les vaya bien. Pero la palabra de Dios dice algo diferente. No se refiere a cosas materiales. Dice, para que teman y guarden todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Para siempre. Dios nos ha dado una gran ventaja por sobre el mundo, sobre los amigos. Los padres tenemos la bendición de poder impactar a nuestros hijos con nuestra manera de hablar, con nuestros consejos, pero tiene que estar respaldado con tu ejemplo de vida, tu ejemplo de vida. Hoy aún nosotros tenemos la posibilidad de decidir qué clase de vida, qué clase de padre quiero yo ser para mis hijos. Algunos tenemos que hacer correcciones, algunos tenemos que mejorar, algunos tenemos que darnos cuenta que no hemos sido los mejores padres, y otros hoy estarán satisfechos con su labor de padres. Hoy recibirán el reconocimiento de sus hijos. Pero también hay padres que hoy, padres e hijos, que hoy estarán lamentando. Los padres, el no haber tenido la oportunidad de poner en práctica la palabra de Dios. O si tuvieron la oportunidad, la desecharon. Hijos que no tuvieron la posibilidad de haberle dicho a su padre: Padre, yo quiero que seas así como dice la Biblia. Pero tienen la posibilidad de poner en práctica la palabra de Dios y ellos sí ser esos padres que habla la Biblia. Yo quisiera que en este tiempo, en este momento, oráramos por cada padre. Yo quisiera que se pusieran de pie los que están aquí, todos los que están aquí. Y yo quisiera pedirle a usted que está ahí viéndonos a través de la imagen, de su televisor. Vamos a orar por estos hombres. Vamos a orar por esta labor que ellos han hecho. Vamos a pedirle que Dios les dé sabiduría, que ellos puedan entender la profundidad de la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Hay una gran labor en ellos. Le voy a pedir a cada esposa que ponga su mano sobre él, a los hijos que pongan su mano sobre él, y vamos a orar por ellos. Vamos a orar por ellos. Padre, gracias. Gracias por este varón, Dios. Gracias porque
Tal vez hoy será un día decisivo para su vida, Señor. Tu palabra está llegando a su corazón, a su intelecto. Tú estás hablando con Él en este momento, Señor. Pero nosotros damos gracias por su labor, por su esfuerzo. Nosotros damos gracias, Señor, y no es una justificación pensar que Él trató de dar lo mejor de sí en su desconocimiento. Muchos trataron de hacer lo mejor con sus hijos. Pero hoy que conocemos la palabra de Dios, que tenemos tiempo de conocer la palabra de Dios, nosotros los padres pedimos perdón por nuestros errores, por nuestras faltas, por nuestra falta de tiempo. Pero pedimos, Señor, que a partir de hoy, si es necesario, podamos tener la oportunidad de cambiar nuestra vida, de poner tu palabra en nuestro corazón, y que sea una necesidad y que sea una manera de impactar la vida de nuestros hijos, reconstruir el camino, Señor. Señor, porque tú nos has puesto como modelos en nuestra casa, Señor. Porque cada varón es el modelo que tú tienes para esta familia. Señor, derrama tu gracia y tu Espíritu Santo en cada uno de estos varones, Señor. Los que están aquí presentes, los que están a la distancia, Señor, pero que tú estás con ellos en este momento, en cada familia, Señor. Escucha la oración de cada mujer, de cada hijo. Escúchala, Señor Jesús. Derrama de tu presencia. Pon en nuestro corazón tu palabra de tal manera se impregne que nosotros estemos apasionados porque nuestros hijos la vivan, pero nosotros seremos los primeros que tenemos que vivirla. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Ponemos nuestras vidas. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en esta labor tan emocionante, tan llena de responsabilidades. No podemos solos, Señor. Aquí estoy ante ti, Dios. Dile: aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Dilo otra vez: aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Vamos, dile: aquí estoy. Y tú conoces lo que hay en mi interior. Tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Papá, dile: ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Vamos, entrégate a Él y dile: y yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Ayúdame, Señor. Oh, dile: ayúdame, Señor.
completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Aquí estamos, Señor. Necesitamos de ti más y más. Aquí estamos, Señor, como padres, pidiendo tu ayuda para cambiar en nuestro corazón. Hay muchas cosas que solo tú conoces de nuestro corazón, pero quiero cambiar, Señor. Le podemos decir una vez más, todos juntos: ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambie completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Completamente mi vida, Señor, la entrego a ti. Vamos, papá, dile con todo tu corazón: quiero que cambies completamente mi corazón, Dios, porque tu palabra es fiel y verdadera. Yo quiero ser un ejemplo para mi familia. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias.